seguro de auto Consorcio presenta CNN Prime. Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidas, muy bienvenidos a esta edición de CNN Prime de día viernes, último viernes del mes de noviembre, el penúltimo mes del año que ya se acaba. Y por supuesto que hay noticias, y hay noticias relevantes. Estamos en medio de una campaña presidencial, también hay temas internacionales que están pasándose ya algunos minutos tan solo, así que vamos a estar con eso y más. Hoy vamos a estar conversando con el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana. Además vamos a tener el comentario de Cultura y Espectáculos con Trinidad Barros. Tenemos todo un cuanto hay en esta edición de CNN Prime, que comenzamos a partir de ahora con los titulares del día. Grupos de migrantes se encuentran varados en la frontera entre Chile y Perú, esperando para pasar al país vecino, donde comenzó a regir el reforzamiento militar ordenado por el presidente de Perú, José Geri. En la zona se han registrado manifestaciones y bloqueos de rutas. En paralelo, el mandatario peruano convocó al Consejo de Ministros para declarar estado de emergencia en la frontera con Chile. En la contienda electoral, la candidata Janet Jara se reunió con la ex primera dama Luisa Durán un día después de concretar un encuentro con la ex mandataria Michelle Bachelet. Esto en medio de los esfuerzos de los abanderados por conseguir respaldos de cara a la segunda vuelta. En la oposición, en tanto, cuestionaron la decisión de Bachelet y le recordaron que se encuentra en medio de una postulación a la Secretaría General de Naciones Unidas. Y esta noche ya comienza la cuenta regresiva para la Teletón 2025. Esta noche, como les decía, se realizará la obertura del evento solidario con la asistencia del presidente Gabriel Boric y además de ambos postulantes al Palacio de la Moneda. Durante esta jornada se efectuó una fiscalización en el Estadio Nacional, donde se va a llevar a cabo el show de cierre después de 2 años de ausencia. Para esa actividad se reforzó el transporte público que llega hasta el recinto de Ñuñoa. Y en temas internacionales, Donald Trump dijo que las acciones terrestres contra Venezuela comenzarán muy pronto. En paralelo, fuentes aseguraron a CNN que el pasado 2 de septiembre las Fuerzas Armadas realizaron un segundo ataque contra un supuesto barco narcotraficante en el Caribe, luego que sus tripulantes sobrevivieran al ataque inicial. Esto y más, porque aquí comienza CNN Prime. Y lo decíamos en los titulares, vamos a hablar de la crisis que se está viviendo en la zona norte de nuestro país, en la zona límite entre Chile y Perú. Alta concentración de ciudadanos migrantes que han decidido salir de Chile y dirigirse hacia territorio peruano. Sin embargo, la situación en Perú dificultó ese paso y por eso es que hoy se habla de crisis migratoria. Bueno, de esto y más nos cuenta el informe que preparó Pablo Figueroa. Acá lo están tratando como un perro. Y simplemente le digo que me dejen pasar porque yo estoy ilegal acá. Pero me dijeron en Chile que yo tengo que enseñar el papel de la PDI para que me dejen salir, porque yo estoy pidiendo la salida voluntaria. Hay personas desde anoche, ahí con necesidades, llorando, muertos de hambre aquí toda la noche esperando por quién. No es justo. Testimonios de personas en las fronteras de Perú con Chile. Es que el creciente flujo de ingresos de migrantes indocumentados provenientes desde acá hacia el país incaico llevó a que se tomaran medidas drásticas desde el país del norte y que trajo novedades durante la jornada. No permitiremos la migración irregular. En eso hay una posición clara y firme. Hemos tomado contacto hace unas pocas horas con las autoridades del gobierno chileno, concretamente con la Cancillería chilena, porque consideramos que este tema tiene que tratarse en cooperación entre los dos países. Y en consecuencia puedo anunciarles que hemos decidido conformar un comité binacional de cooperación migratoria. Ese comité debe estar inaugurando sus tareas el día lunes en la mañana.
En lo que refiere a las fronteras, es muy importante la coordinación que existe entre los distintos países para efectos de llevar adelante los controles fronterizos correspondientes. En el caso de Arica nosotros tenemos un paso fronterizo integrado de doble cabecera. Esto significa que quienes cruzan al Perú son controlados en el puesto de Santa Rosa, en Perú, por tanto funcionarios públicos chilenos como peruanos. Es que ya desde temprano el gobierno de Tacna había solicitado acelerar la oficialización del estado de emergencia para aumentar la dotación de agentes de seguridad ante un problema en el que muchos apuntan como culpable a este video. Y a los inmigrantes irregulares en Chile, les digo que quedan 103 días para que ustedes salgan voluntariamente de nuestra patria. Si es que en algún momento quieren ingresar a Chile por la puerta, no pueden tener ninguna falta de irregularidad en nuestra nación. Si no salen voluntariamente, van a tener que salir posteriormente a que ella asuma la presidencia con lo que tienen, con lo puesto. El señor Kast es efectivamente, como usted lo ha dicho, un candidato a la presidencia de Chile. Todavía no ha sido elegido y todavía, porque no han ocurrido las elecciones, no sabemos si va a ser elegido. Por lo tanto, no es una autoridad chilena y no puede hablar en nombre del gobierno de Chile. Y yo creo que hay que ser cuidadoso porque en ocasiones la retórica tiene consecuencias y especialmente en asuntos que son de Estado. El cuidado de la frontera es un asunto de Estado. Y nosotros debemos evitar que asuntos de Estado se transformen en controversia de campaña y lo que me parecería más serio es evitar tratar a las personas como medios o recursos políticos, ¿no? Se espera que desde Perú este fin de semana se refuercen las medidas de seguridad, además de ya haber contactado a Naciones Unidas. Y desde el lunes, las medidas para dar soluciones a este gran problema serán en la mesa que compondrán los gobiernos de Chile y Perú. Bueno, a propósito de toda la situación que se está viviendo en el norte de nuestro país, hay reacciones a propósito de todas estas decisiones que se están tomando en Perú. El gobierno de nuestro país también ha salido a entregar declaraciones y es momento de escuchar las palabras que entregó el ministro de Relaciones Exteriores de nuestro país, Alberto Van Klaveren, y es lo que revisamos a continuación. Perú tomó una decisión soberana sobre sus fronteras y sobre su gestión migratoria. No solo con Chile, sino que con el resto de sus países vecinos. Es por eso que estamos conversando con ellos a través de los canales diplomáticos existentes, de manera de buscar la mejor forma de encontrar una solución en conjunto. Tenemos un diálogo permanente, pero debido a la situación actual, ambos países acordamos reunirnos este lunes para conformar un comité binacional de cooperación migratoria, que será encabezado por ambos cancilleres para buscar la mejor forma de gestionar la migración irregular. Bueno, queremos seguir profundizando respecto de esta situación que se vive en la zona norte y vamos a tomar contacto con el gobernador regional de Arica, Diego Paco. Gobernador, ¿cómo está? Muy buenas noches. Hola Felipe, buenas noches. ¿Cómo estamos? Bastante preocupados por la situación que se está viviendo ya en el complejo fronterizo, digamos todo lo que es la frontera de nuestro país. Bueno, no solamente por los anuncios que ha hecho el Perú con militarizar lo que es la frontera, el reforzamiento con la Policía Nacional del Perú, lo que viene a explotar y a evidenciar lo que ya todos conocíamos, porque esto no es de ahora. El flujo migratorio de la salida voluntaria de muchos migrantes irregulares no pasa ahora, esto viene tras una seguidilla del tiempo que empezaron con una decena, una veintena, treintena, donde ya el día de ayer vemos más de 100 personas que tratan de salir, pero como les pusieron una barrera, empezaron a reforzar. La Policía Nacional del Perú está evitando, por todos los anuncios que ha hecho el presidente Heri, es que no pudieron pasar y tampoco pueden retornar hacia Chile, porque está el ejército chileno y lo que hoy día está concentrando, se está aglomerando y se están reuniendo en todo ese sector que es entre la línea de la Concordia. En esta imagen que tengo acá, para que las personas que más o menos, para ponerlo en contexto,
es un mapa donde en la parte de acá, la parte de abajo inferior, está el complejo de Chile, Chacayuta, y en la parte más norte está el complejo Santa Rosa por el Santa lado Rosa. peruano. ¿Dónde se junta la gente? En el círculo rojo, que está justamente en la línea de la Concordia. Ese es el terreno de nadie o el terreno neutro, porque como lo decía el ministro, este es un control integrado de dos cabeceras, por el lado de Santa Rosa y por el lado de Chacayuta. ¿Y es en Para ese salir lugar, de... gobernador? Para, Sí, sí, para ir graficando más bien lo que y para poner en situación lo que sucedió hoy día, es en ese lugar donde se produjo el bloqueo de caminos también, entiendo, ¿no? efectivamente, porque para poder salir de Chile y entrar a Perú, hacen un bypass por la frontera de Chacayuta y llegan directo a la frontera del Perú, que es Santa Rosa. Y antes de llegar, ahí se encuentran los migrantes. Por lo tanto, la parte que están viendo las imágenes, bloquearon el camino, dejaron impedir, porque ellos exigían entrar a la Fuerza Perú, querían hacerlo, ya sea para dirigirse a Perú o utilizarlo como un camino para poder llegar a su destino final, lo que generó graves complicaciones. Y aquí la verdad hay algo muy preocupante porque hasta ahora sentimos que la autoridad nacional no ha tomado las acciones correspondientes, no ahora, antes. Y a pesar de todas las imágenes, de todo lo que se muestra en las noticias, de todo lo que hemos venido avisando, ahora recién, en este momento están tratando de tomar algunas decisiones y que resulta que el día lunes Eso mismo le se quería van a reunir. preguntar. Sí, eso, El que, quería aprovechar sobre eso mismo que usted va a mencionar o está mencionando. Hace algunos instantes, desde el Ministerio del Interior, señalaron, y voy a leer parte del comunicado que se emitió. Dice, en las próximas horas viajarán a la región de Arica y Parinacota los subsecretarios del Interior Víctor Ramos y de Seguridad Pública Rafael Collao para supervisar la implementación de la serie de medidas que el gobierno ha llevado adelante para el resguardo de nuestra frontera norte. Rápidamente le leo el siguiente párrafo. Dice, dentro de estas medidas se destacan aquellas que están orientadas a garantizar la salida regular de migrantes, evitando aglomeraciones en el límite fronterizo y resguardando el orden público y las condiciones de seguridad para la población y para las personas en tránsito. Reafirmamos nuestro compromiso con una gestión ordenada y segura de la movilidad en la frontera, fortaleciendo la coordinación interinstitucional de todos los organismos desplegados en la región. ¿Qué le parece esa información? o sea, primeramente, súper tarde la respuesta porque esto, como lo venía diciendo, esto no es de ahora, esto viene hace varios años atrás. De hecho, cuando se visualiza muy fuertemente, cuando el sicario que ingresa irregularmente a nuestro país, ¿se acuerdan ese sicario que asesinó a un empresario, un comerciante en el barrio Meix, que ingresa a la cárcel o a prisión preventiva, sale por una negligencia o por algún problema, atraviesa todo la mitad de nuestro país, llegando hacia el norte en un taxi, tengo entendido, hacia mi región de Arica y Parinacota en la frontera y sale de la misma manera como ha salido habitualmente toda la gente que se junta en esa línea de la Concordia, en esa tierra de nadie, en esa parte neutra, para poder salir. Ahí, mediante esa, dejando evidenciado esa situación, es que viene el ministro Elizalde en esa oportunidad, ahí por el 29 de junio, si mal no recuerdo, de este año, donde lanza un plan de coordinación nacional de fronteras para combatir la migración ilegal y el crimen organizado, del cual le dije en su oportunidad al ministro Elizalde, ministro, ahí en la línea de la Concordia todos los días se juntan personas que pasan irregularmente, es de conocimiento público, que les cobran a los migrantes irregulares o a todos quienes quieren salir de nuestro país de manera ilegal, ya sea porque tienen arraigo, porque no tienen papeles, porque son migrantes ilegales, etcétera, hacen coimas en la frontera y pasan. Resulta como ahora Perú está fortaleciendo, claro, no pueden pasar. Pero yo se lo comenté en esa oportunidad, me dijo que estaba lanzando esta coordinación nacional contra la migración ilegal y el crimen organizado en la parte fronteriza, del cual le pedí explícitamente que me convocara, que me invitara, me interesa porque es mi región, pero hasta el día de hoy nunca nos convocaron. Entonces llegan tarde con la solución. Y tengo entendido que nunca se han reunido. Y si se reunieron, sería bueno que muestren las actas, porque tengo entendido que no hay ninguna. Por lo tanto, ha habido un descuido, una falta de prolijidad. La zona fronteriza no es solamente para la seguridad de mi región, es para Gobernador. la seguridad nacional del país.
Sí, para ir también preguntándole otras situaciones, más bien todo relacionado con lo mismo, pero hoy día desde el gobierno señalaron que no es que exista una especie de crisis migratoria, sino que más bien es una situación normal de flujo de gente que quiere salir de Chile y no se habla, sino que no se habla de una situación que esté colapsando el paso Chacayuta o el sector que usted menciona ahí que está en el límite de ambos sectores. ¿Cómo lo calificaría usted? ¿Estamos en una situación de crisis migratoria o no? Usted que está allá en la zona. O sea, evidentemente estamos en una crisis migratoria. Si ese sector, a ver, si no pasara nada, si todo estuviera normal, Perú no tomaría esas acciones. ¿Y a qué cree usted que se refiere? ¿Y a qué cree usted que se podría adjudicar esta situación, esta crisis migratoria? Porque ya hay quienes señalan que es a raíz de los dichos de un candidato presidencial en particular. A ver, primero crisis migratoria porque por el solo hecho de cortar la carretera, de tomarse la carretera y que impidan el libre tránsito de personas regulares, chilenos, compatriotas que quieren hacer uso de la frontera de manera formal y oficial, ya eso es parte de la crisis. Y por otra parte, ¿por qué esta situación está ocurriendo? Bueno, pueden ser muchos de los factores. Pueden ser porque los migrantes ya más o menos visualizan que es mejor salir ahora que después. Tenemos una crisis económica en el país donde falta empleabilidad, no hay oportunidades y es de conocimiento público en las largas discusiones del presupuesto de la Nación para el año 2026, donde los parlamentarios han tenido ásperas reuniones con los distintos ministros respecto de la reducción del presupuesto para varios de los ministerios. Por lo tanto, hay mucha evidencia, hay muchas situaciones que pueden evidenciar esta salida de flujo de los migrantes irregulares hacia o fuera de nuestro país. Por lo tanto, hoy día hay que ponerle mucha atención. Hoy día es más que nunca poder articularnos. Lo que ya no se hizo, bueno, ya no lo hicieron ya, pero ¿usted cree? No olvidar que el gobierno finaliza el 11 de marzo del 2026 el mandato. Y el presidente dijo que iba a gobernar hasta el último día. Por lo tanto, hoy día hay que tomar acciones. Por una parte, qué bueno que vengan mañana los subsecretarios, pero hace falta más que eso. O sea, esto no es entre Chile y Perú. Esto es entre Chile, Perú, Colombia, Ecuador, porque en su gran mayoría son migrantes venezolanos que quieren salir de nuestro país en este momento de manera voluntaria y que tienen como destino final Venezuela. Esto no es Perú y Chile. Esto no es solamente la barrera del ejército peruano que va a impedir el paso. O sea, que hay que pensar mucho más de aquí. Esto tiene que ser una política nacional, una estrategia nacional. ¿Usted cree que esta situación que se está viviendo no solamente hoy, sino que en los últimos días, me refiero a la situación que se está viviendo en la actualidad, se debe puntualmente a los dichos, y hay que decirlo, la propuesta de sacar migrantes irregulares en Chile proviene de la candidatura de José Antonio Kast? ¿Usted cree que son, a raíz de estos dichos, todo lo que está sucediendo ahí en esa zona? A ver, más allá si son de los dichos de un candidato en específico, primero que todo, que los migrantes irregulares quieran salir de nuestro país no es malo. Al contrario, es bueno. Las arcas públicas, el presupuesto nacional no da. Los beneficios sociales no está para todos. O sea, el país, no es desconocido que el país no tiene plata, no tiene caja. Por lo tanto, que quieran salir y nos podamos ahorrar parte de los beneficios sociales que el Estado de Chile, de todos los chilenos, de todas las personas del país que pagan sus impuestos, y estas personas que quieran salir, está bien. Hoy día lo que hay que garantizar, que no se aglomeren, que no se junten, que por el pasar de varios días, dado este bloque del ejército del Perú, cuando se posicionen, porque todavía ni siquiera llegan, es la policía bien que está reteniendo, la policía del Perú. Hay que garantizar de que puedan salir libremente en concordancia y el trabajo con los más y distintos países, porque lo que no puede pasar es que vuelvan los rucos, que vuelvan las carpas a las plazas, a los parques, a las playas, y nuevamente ocurra lo que pasó hace años atrás. Pero esa vez fue al revés, porque llegaron muchas migraciones irregulares a nuestro país. Hoy día
hoy día, ¿qué está pasando? Que quieren salir, pero si no pueden salir, ¿dónde se van a quedar? Bueno, primero en mi región, y los segundos van a empezar a retornar a las distintas regiones, y eso es lo que hay que asegurar hoy día, eso hay que cuidarlo. Perú está tomando acciones. Perú rápidamente, no ahora, sino que ya hace unas semanas atrás, ya empezó a tomar acciones claves y concretas por lo que visualizan. Pero Chile, de nuestra parte, tenemos que movernos. Tenemos que, y yo creo que es mucho más allá de los subsecretarios. Esto es a nivel ministerial. Esto lo venimos diciendo muy fuertemente, no solamente desde junio, sino durante todo este año, pero ya desde el lunes ya lo cantamos con mucha fuerza, pero que hemos escuchado mucho negacionismo de las autoridades nacionales. El ministro Cordero la semana pasada estuvo aquí en Arica, no le avisó a nadie, no se reunió ni con las autoridades locales ni regionales. Incluso llega a decir que, me mandó a decir que la seguridad no se trata como opinión. Esto no es opinión, esto es la realidad. Yo vivo acá, conozco el territorio, yo estoy en constante conversaciones con la PDI, con Carabineros, con el Ejército, y son ellos mismos también que retroalimentan y están alertando, ojo, está saliendo más gente, y si Perú no los va a dejar pasar, se van a empezar a juntar. Bien. Por otra parte, la ministra de Defensa también me dijo que era un exagerado. Bueno, las cámaras, los videos, las imágenes que ustedes mostraron anteriormente, eso no es una exageración, es una realidad de lo que está pasando. Bien, gobernador. Gobernadores regionales de Arica y Parinacota, Diego Paco, muchísimas gracias por este contacto que hemos tenido durante esta noche aquí en CNN Prime. Que esté muy bien. Ustedes también, gracias. Bien, sigamos avanzando en las informaciones. La tasa de desempleo nacional fue de 8,4%, cifra que representa una leve disminución en relación a la tendencia de los últimos meses. Natalia Muñoz nos cuenta los factores detrás de este dato y también las reacciones. Más de 137.000 puestos de trabajo se crearon en el trimestre agosto-octubre de este 2025, cifra que no veíamos hace casi un año, mientras que el desempleo registró una leve caída en 12 meses. Continúa la recuperación del mercado laboral chileno. Y si hacemos un zoom en eso, podemos ver que en los asalariados privados el aumento es de 2,5% y en cambio en los empleos públicos se ve una reducción tanto en los empleos públicos como en la cuenta propia. Es decir, lo que se está generando son empleos principalmente del sector privado y empleos formales, empleos de calidad. Según lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas, la tasa de desempleo se ubicó en 8,4% en el último trimestre móvil, con un leve descenso de 0,2 puntos porcentuales en 12 meses, mientras que la tasa de desempleo femenina bajó del 9% por primera vez desde enero del 2024. Ubicándose en 8,8%. A primera vista parecieran ser buenas noticias, pero los especialistas dicen que no lo serían del todo. No es mucha la creación de empleo, son alrededor de 9.000 nuevos puestos de trabajo. La composición es más positiva porque hay más asalariados privados y menos cuenta propia, que eso puede denotar un leve dinamismo. Ahora, dicho eso, seguimos en tasas sobre el 8%, la verdad es que llevamos ya casi 3 años, esto pasa a ser prácticamente estructural y eso es un tema que tiene que preocuparnos. El mercado laboral tiene una situación muy preocupante que creo que es fundamental reconocer que tenemos un problema en el mercado laboral, que no es razonable considerar normal el tener 34 meses seguidos con tasas de desocupación sobre el 8%. Cifras de desocupación que no veíamos desde el 2010, año post-crisis subprime y el terremoto que azotó nuestro país. Según expertos, esta leve baja en el desempleo no es estructural, sino más bien estacional. Probablemente las cifras sigan mejorando, pero no hay que olvidar que estamos en efectos de carácter estacional, influidos por la época del año. Entonces van a haber mejoras en logística, turismo, servicios, pero no necesariamente son cambios de carácter permanente. Hemos notado un incremento importante en la oferta laboral que existe actualmente por la temporada navideña. Esto representa un 30% aproximadamente de aumento a lo que regularmente vemos durante el año. El rubro que más se activa durante esta época es el rubro del retail. Respecto a la informalidad, también ha disminuido lentamente. La tasa se ubicó en 26,2%, mientras que las personas ocupadas informales disminuyeron 1,7%, incididas exclusivamente por los hombres.
A pesar que a veces vemos cambios marginales en la informalidad, tenemos un importante número de personas que siguen en la informalidad, y cuando uno analiza los niveles, el número de personas que se mantienen en esta categoría, vemos que en el último año estos niveles han venido aumentando. Y ciertas categorías de empleo formal, como el asalariado privado, en los últimos 2 registros han mostrado disminuciones en el número de puestos de trabajo. El desafío continúa siendo el mercado laboral femenino y crear nuevos puestos de trabajo, donde la recuperación es lenta, pero pareciera dado un leve respiro. Bien, vamos a hablar de política contingente, porque mientras José Antonio Kast visita el sur del país, bueno, Janet Jara tuvo reuniones con la expresidenta Michelle Bachelet y con la ex primera dama Luisa Durán. Cada uno de los candidatos continúa con sus estrategias previo a lo que será su segundo encuentro después de la primera vuelta. Esta noche ambos se volverán a ver las caras en la apertura de la Teletón. Los detalles en el informe que preparó Macarena Román. Ya es viernes. ¿Eso es lo bueno? Sí. Es que no han sido semanas fáciles para ninguna de las dos candidaturas. Cada una con sus propios conflictos está intentando tener el mejor resultado posible en las elecciones del 14 de diciembre. Jamás he usado a las personas para hacer política. Yo hablo con la verdad. Jamás usaría un cargo de elección popular para mentir en periodo electoral y decir que se van a terminar los beneficios sociales. Porque no es así. Los que usan a las personas son los que en época electoral son capaces de decirle a alguien que si sale electo alguien que piensa distinto se va a caer la PGU. Eso es mentira y eso es usar a las personas. Desde Osorno, el líder republicano quiso enviar un mensaje, mientras la exministra del Trabajo hizo lo suyo en Santiago. Posterior a su viaje a Antofagasta, se reunió con Luisa Durán, la ex primera dama del gobierno de Ricardo Lagos. La verdad nos contó muchos elementos de cómo se construyeron políticas públicas importantes como Sonrisa de Mujer, que muchas mujeres de Chile recuerdan. Nosotros le contamos sobre nuestras propuestas de sonrisas que sanan, que busca de alguna manera también apoyar a las personas para que puedan volver a sonreír en nuestro país. Sonrisa que también estuvo presente en el rostro de Jara durante la reunión con la expresidenta Michelle Bachelet. El encuentro se concretó posterior a la cita entre Frey y Kast, y ocasionó que diputados de RN oficiaran a la Cancillería para pedir la presidencia de la exmandataria, quien pretende liderar la ONU. Es inaceptable que una persona que tenga ese nivel de cargo intervenga en los procesos internos de los países. Nosotros hoy día, cada día más, vemos con lejanía esta postulación. Para tomar esa decisión, primero hay que llegar a la presidencia de la República, tener los antecedentes sobre la mesa, sobre las conveniencias o inconveniencias y decidir en función de qué es lo mejor para Chile. Bueno, eso finalmente es una oportunidad para el país, independientemente de las legítimas opiniones que se tienen en materia de política interna en un país democrático como el nuestro, donde los distintos líderes y lideresas dan a conocer sus puntos de vista conforme a la libertad de expresión, que, insisto, es propia de una democracia. No es lo único por lo que tienen que responder desde el gobierno. También la estrategia que está aplicando la candidata Janet Jara y su comando en base a alejarse del gobierno, si esta era la actitud de la exministra hace días atrás. ¿Pero le va a pedir un consejo al presidente Gabriel Boric considerando que él se enfrentó? El presidente Boric se tiene que dedicar a gobernar. Este viernes, su coordinador estratégico, el senador Daniel Núñez, aseguró en Radio Duna que Janet Jara, si es continuidad de alguien, es continuidad del legado de Michelle Bachelet. Lo que importa son los proyectos, ¿cierto? Son las medidas, es lo que se está proponiendo para gobernar. Yo creo que en ese sentido se ha dado respuesta al respecto. Y son liderazgos diferentes. Entonces, la verdad, tiempo para entrar en discusión de si es continuidad o no es continuidad, si no tenemos. Nuestra labor es gobernar y si uno es coherente además con ser disciplinado como yo me caracterizo, el presidente nos mandató a seguir gobernando hasta el último día y la candidata también le pidió al gobierno hacerse cargo de gobernar, así que estamos gobernando. Y si de gobernanza se trata, es probable que de ser electo José Antonio Kast le designará un cargo importante a su líder económico Jorge Quirós, el mismo que ha sido cuestionado por Jara en más de una ocasión en el contexto del llamado caso de la colusión de pollos. Es una total injuria, mentira, y ella sabe que está mintiendo, espero que sus asesores le digan, y lo explico solamente porque sacó
votación más baja que ha sacado la izquierda en el periodo democrático y está reaccionando de esa manera. ¿Cuál fue su rol en este proceso, en la colusión de los pollos? Ninguno. Aunque el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, que condenó a las empresas involucradas en el hecho, aseguró en la sentencia que Quirós tuvo un rol en el esquema colusivo. Uno se pregunta muchas cosas. ¿Quién cometió una de las colusiones más complejas, ¿no es cierto?, que va a los bolsillos de los chilenos y chilenas? Hoy día comanda el equipo económico del candidato Kast. Conflictos que cada uno tendrá que sopesar el próximo 14 de diciembre durante la segunda vuelta presidencial. Antes, este domingo, de hecho, comenzará el periodo de campaña electoral y se realizará para algunos la esperada encuesta del PDG para saber por quién llamará a votar la tienda liderada por Franco Parisi. Bien, son las 20:30, ya no queda absolutamente nada para que comience una nueva versión de la Teletón, esta vez año 2025. Estamos todos llamados a colaborar, hombres, mujeres, niños, niñas, chilenos, extranjeros, los que sean. Todo va a servir para que lleguemos a esa meta abultadísima que se ve muy lejana siempre, pero el corazón de todos siempre va a estar presente y por supuesto que al final de toda esta cruzada, de estas más de 27 horas que vamos a estar todos muy atentos, obviamente que vamos a estar celebrando, esperemos celebrando la llegada a esa meta y ojalá pasarla sin lugar a dudas. Ustedes ven en las imágenes a un costado de la pantalla lo que está sucediendo a las afueras del Teatro Teletón. Al otro lado de la pantalla, en la pantalla dividida, ahí ustedes ven a Mario Kreuzberger, Don Francisco, recorriendo en el Estadio Nacional durante esta jornada el recorrido oficial que se hizo para poder revisar cómo va a ser y cómo va a estar justamente el escenario que se ha dispuesto para, valga la redundancia, el cierre de la Teletón que se va a desarrollar entonces en la cancha central, en el Coliseo del Estadio Nacional, ahí en la comuna de Ñuñoa. Hay dispuestos, por supuesto, transporte público para esta jornada, para la jornada del día de mañana en el Estadio Nacional. Y les vamos a pasar a contar a continuación, por ejemplo, lo que se ha dispuesto por parte de Metro de Santiago. Dice el mensaje: para que vivas el cierre de la Teletón en el Estadio Nacional, extendimos nuestros horarios en algunas estaciones de línea 3 y línea 6 hasta las 2:30 de la mañana. El ingreso en línea 6 será Estadio Nacional, Ñuñoa y Ñuble. En el caso de la salida en línea 3, Plaza Quilicura, Conchalí, Universidad de Chile, Irarrázaval, Ñuñoa y Plaza Egaña. Y la salida para la línea 6 será en Cerrillos, Franklin, Ñuñoa, Ñuble y Los Leones. Obviamente hacen el mensaje: viaja seguro, planifica tu retorno y apoyemos juntos a esta gran cruzada de amor. Por supuesto también se ha planteado los buses que van a estar recorriendo las diferentes calles a propósito de el cierre de la Teletón de este año en el Estadio Nacional, y dice que este sábado 29 de noviembre te esperamos a la salida del Estadio Nacional y van a estar recorriendo los buses, los recorridos siguientes: 103 a Peñalolén, 104 a La Florida y Puente Alto, 506 a Maipú, 506 también a Peñalolén y 516 que va a la Alameda y que deja en los terminales de buses y también a Pudahuel. Bueno, escuchemos algunas declaraciones que fueron entregadas durante esta jornada y hace algunos instantes tan solo por María José Saldívar, directora general de la Fundación Teletón, y por supuesto de la cara visible de los animadores que van a estar obviamente presentes ahí en la Teletón, y sin lugar a dudas el más importante, Mario Kreuzberger, Don Francisco. Ya tuvimos una experiencia anterior y lo que logramos con los candidatos, y esperamos lograrlo de nuevo, es que los candidatos participen de este gran evento de unidad nacional. No importa las diferencias que tengan,
por estas 27 horas estamos todos unidos y tratemos de estar unidos siempre, pero después cada uno puede seguir. Así que este es un momento de relajo, que se diviertan, que participen, que conozcan más de nuestra institución, y eso sería para nosotros lo mejor, porque además es la despedida del presidente Boric, que ha estado en todas las teletones y esta es su última teletón como presidente. Bueno, la verdad que esta es una fiesta gratuita, es una fiesta para que estemos todos contentos, para que celebremos y para que de alguna manera Teletón también le dé las gracias al público por cómo ha donado, cómo se ha puesto con la Teletón. Las entradas se entregan de manera completamente gratuita. Lamentablemente nosotros no podemos hacer nada con algunas personas que la revenden, pero lo más importante es que este es un espectáculo y esta es una fiesta que se le entrega a todas las personas para que podamos celebrar juntos la solidaridad y la empatía, que son dos temas tan importantes y que nos unen como chilenos. Bien, pues sigamos avanzando en las noticias. Terminada la discusión por el presupuesto, el Ministerio de Educación ahora se centrará en sus esfuerzos en sacar adelante el proyecto del nuevo instrumento de financiamiento de la educación superior, una iniciativa que no ha estado exenta de críticas. María Luisa Carrión, con el informe. La discusión completa de lo que sea que propongan, ya sea mantener el FES con cambio u otro instrumento. O sea, esto va a pasar mucho tiempo y el país lo necesita hoy día. El momento es ahora. Así es. Vamos. No. La pregunta es si ese ahora alcanza a ver luz verde antes de que termine este periodo legislativo que finaliza en enero. La Comisión de Educación del Senado aún no aprueba la idea de legislar el FES y se espera poder alcanzar un acuerdo, lo que indudablemente acorta los tiempos. Antes de fin de año es bastante difícil. Aquí hay conversaciones que va a haber que desarrollar en paralelo con el Ejecutivo y una vez que terminemos de escuchar vamos a ver si logramos un consenso con el Ejecutivo. Nosotros por lo que entendemos, porque al final del seminario el ministro Cataldo dijo claramente que había disposición a presentar indicaciones. En privado, desde la cartera de Educación admiten que sería apropiado llegar a un acuerdo y votar la idea de legislar antes de las fiestas de fin de año, para así poder ingresar las indicaciones que se han estado conversando con diferentes sectores, entre ellos los rectores. El gobierno se abrió al diálogo que le había planteado el rector en estos puntos, se abrió a discutir en torno a copagos, se abrió a discutir en torno a límites a la retribución y se abrió también a discutir a reforzar la autonomía de la universidad. Eso nos parece lo más sustantivo. Este es un trabajo con el Ministerio, nosotros tenemos una relación, no solo nosotros, las universidades en general, muy fluida con el Ministerio. Existen dos comisiones, una que es jurídica y una que es económica, presidida por dos rectores, el rector Guzmán y el rector Torres. Sin embargo, dentro de las casas de estudio hay posturas dispares, no hay unanimidad. En el último Consejo de Rectores desarrollado en el sur del país, la Universidad Católica y Diego Portales estuvieron en contra de redactar las indicaciones en conjunto con el Mineduc. Yo me quedo con las 27 instituciones que adscribieron a la idea de continuar esta discusión. Porque, ojo, además lo que se aprueba el día de ayer es la posibilidad, la habilitación de que sobre los términos señalados por el documento de ellos, con la respuesta del Ejecutivo, hay condiciones para continuar desarrollando este debate en el Parlamento. Ese es todo. Acá lo que nos están diciendo, aprobemos el FES como está, nos están entregando un cheque en blanco. Las críticas que ha recibido el proyecto FES, tanto de rectores, expertos y otros académicos, son profundas y no dependen de pequeños cambios o ajustes, sino que debe replantearse completamente para que deje de ser un impuesto a los graduados que además horada la autonomía de las instituciones. Esto, no obstante, no frena el trabajo ni inhabilita lo que se desarrolle de ahora en adelante. Hay varios elementos del proyecto que generan acuerdo, sobre todo la idea de sacar la banca, de que sea contingente al ingreso, ¿no es cierto? Los elementos básicos generan bastante acuerdo. Son los parámetros, como digo yo, del proyecto los que generan alguna discrepancia. Pueden haber ajustes en parámetros específicos para que sea validado por todo, digamos, el sistema de educación superior. Entonces, bueno, obviamente en esta discusión de los parámetros ha habido una discusión sobre el copago, en qué condiciones puede haber copago entre el decil 7 y 9 y posiblemente ahí va a tener que ser el centro de la discusión. Junto con los límites de retribución, discusión a la que aún le queda un largo camino, pese a que los tiempos son acotados.
Bien, estamos entonces listos para seguir conversando. A propósito de lo que estábamos revisando en la nota de María Luisa Carrión, queríamos, por supuesto, seguir profundizando respecto al FES, a este proyecto que está en el Congreso y que es uno de los proyectos icónicos del gobierno del presidente Gabriel Boric. Y por eso es que ya nos acompaña aquí en el estudio de CNN Chile Víctor Orellana, el subsecretario de Educación Superior. ¿Cómo está, subsecretario? Muy buenas noches. Muy buenas noches, un gusto estar acá junto a ustedes. Bueno, partamos de inmediato conversando respecto a este tema, subse, porque, a ver, aquí hay que tener en consideración un hecho que es relevante. El desarrollo que ha tenido este proyecto fue anunciado con bombos y platillos durante la campaña del presidente Gabriel Boric en su momento, pero hablando 100% de la condonación. Y surge el año 2023, esta propuesta de un proyecto que viene a cambiar el crédito con aval del Estado. Con el pasar del tiempo, con mucho de lo que se ha dicho, ¿cree usted que hay agua en la piscina para que ese proyecto salga? Nosotros pensamos que sí. Y es más, le diría que no solo por responder un compromiso de campaña, que efectivamente que nos están viendo las personas que tienen deuda con el CAE, pero también con el crédito Corfo, el Fondo Solidario, van a tener una política de condonación, a todos les va a bajar la cuota y a miles y miles de personas van a quedar con compromiso de pago cero, o porque acceden a condonación total por determinadas características o porque tienen unos ingresos que están dentro del tramo de exención y por lo tanto tienen compromiso cero. Mucha gente la que va a poder respirar tranquila y todos van a haber aliviado su cuota en algún grado. Mire, resolver el problema del financiamiento no es solo para dar una respuesta a ellos, es fundamentalmente para dar una respuesta al futuro. La educación superior requiere un nuevo sistema de financiamiento, el crédito con aval del Estado está agotado, esto lo ha reconocido mucha gente, creo que es un consenso que hay que legislar sobre la materia. Nosotros hemos hecho una propuesta, esta propuesta, como siempre ocurre en estos temas, ha encontrado críticas, aportes en el debate y nosotros ahora en este momento estamos llevando adelante una conversación con la educación superior y en el Parlamento para introducir los cambios que requiere para hacer ley. Y fíjese que hemos ido avanzando y hemos ido construyendo los pasos necesarios para aquello. Así que yo puedo dar tranquilidad que vamos a hacer todo lo posible y creo que vamos a poder legislar durante el gobierno del presidente Boric. El presidente Boric el año 2023 en su cuenta pública, él manifestaba, y quiero citar las palabras del presidente, señalaba: todos tendremos que ceder, aceptar fórmulas híbridas, acuerdos subóptimos y no descansar ni levantarse de la mesa hasta encontrar un acuerdo. A propósito de esto mismo, ¿a qué está el gobierno dispuesto a ceder? Mire, quiero reforzar lo que dice el presidente Boric en un momento en que la ciudadanía puede mirar con ojos distantes la política, es porque a veces ve confrontación que no tiene sentido ni logra explicar. Nosotros estamos acá para dar soluciones, estamos acá para resolver problemas. Y para resolver problemas tenemos que ponernos de acuerdo. Si tú vas, cuando nosotros pasamos a los territorios, a los liceos, vamos a las universidades, conversamos con la gente quiere que se acabe el CAE y te habla la gente que votó por nosotros, gente que votó contra nosotros, gente que no le interesa la política. Y ahí tenemos que dar una respuesta. El gobierno lo ha dicho, nosotros estamos en disposición de flexibilizar nuestras posiciones en materia de copago. Estamos dispuestos a revisar las propuestas que nos han hecho las instituciones de educación superior. Recién, durante esta semana, dimos un paso adelante, fijando bases para un trabajo conjunto junto al Consejo de Rectores. Estamos disponibles también a establecer un tope a la retribución, es decir, que no exista gente que, eran muy pocos casos, solo un 1% de los casos retribuía más de 3 veces en valor presente lo que se había aportado a su carrera, pero aún así, aunque sean pocos casos, no queremos que alguien piense que este sistema va a ser injusto, por lo tanto estamos disponibles a poner un tope y estamos disponibles a enfrentar las materias que sean necesarias para que este proyecto sea ley. Si uno toma los debates que se han hecho, por ejemplo, este seminario que hubo en el Senado hace algunas semanas, creo que existen las condiciones para llevando adelante estas modificaciones, esto sea ley, y siempre son modificaciones, discúlpeme que me aclaren esto, siempre son modificaciones que mejoran la situación que hoy día tienen las personas. Es decir, que mejoran la situación en el futuro, porque ya no van a tener deuda bancaria, no van a tener un pasivo comercial que les impida tener ciudadanía crediticia, ir a un hipotecario, por ejemplo. Y para las familias que hoy día están pagando grandes copagos, eso se va a ver o eliminado o reducido. Por lo tanto, en cualquier escenario, para las familias, vamos a estar mejor que ahora. A ver, si uno mira el calendario, quedan exactamente 7 semanas de año legislativo, entre diciembre y enero. En esas 7 semanas, ¿ustedes esperan que el proyecto, porque hoy día está en el Senado,
se supone que está con discusión inmediata. Entiendo que esa es la urgencia. Está con urgencia. Está con urgencia. ¿Sale en 7 semanas? Mire, más que ser un tema de tiempo, porque, por ejemplo, la propia ley que se discutió mucho, que fue la gratuidad. Mire, la gratuidad es una realidad hoy día. Tenemos casi 700.000 personas con gratuidad. Multiplique eso por hogar. Imagínense que hay 2, 3 personas, 4 personas en ese hogar. Estamos hablando de millones de personas. También se dijo que no se iba a alcanzar. Y se legisló durante enero. Es que también se dijo que en algún minuto que iba a ser universal. Mire, la condonación le llega a todos y a todas. Lo que pasa es que llega en diferente magnitud. A todos les baja la cuota. A todos los que accedan al plan de condonación les baja la cuota. Y respecto a los tiempos, nosotros creemos que más que ser un problema de tiempo, porque no queremos hacer un uso, no queremos que en este momento lo que resulte sea la presión, más bien creemos en los acuerdos. Creemos que más que ser un problema de tiempo, es un problema de acuerdos. Y una vez tengamos los acuerdos, pensamos que va a ser más sencillo avanzar en la legislación. Creemos que es posible y en la medida que sea posible vamos a luchar por eso. Hay otras cosas que se han considerado imposibles y hoy día son realidades. Una de ellas es la gratuidad, pero no solo la gratuidad, también la reforma de pensiones, también el aumento, la disminución de la jornada laboral a 40 horas. Y vamos a... ¿Nuestro compromiso qué ocurre? Ya, pero, usted me puso algunos ejemplos. La reforma de pensiones no salió como el gobierno quería originalmente. Este proyecto, ¿ustedes esperan que salga idealmente en esa misión o en esos puntos que usted me está mencionando? ¿Va a salir así? Vamos a ser responsables con el país y por supuesto que estamos disponibles a ceder. Creemos que eso es lo que debe hacer cualquier gobierno. Cualquier gobierno tiene que gobernar escuchando y pensamos que sí, en cualquier caso, lo que vamos a proponer como solución al país va a ser mejor que la situación que tenemos hoy día y por lo tanto las personas pueden respirar aliviadas en ese sentido. Y que dentro de lo que usted me mencionaba hay varios desafíos. Por ejemplo, usted me mencionaba que han tenido conversaciones con el Consejo de Rectores y ahí, entre algunos de los rectores, está Juan Carlos de la Llera. No sé si tuvo la posibilidad de revisar las palabras que entregó el rector de la Católica durante esta semana y le quiero leer un par de citas tan solo. Él dice lo siguiente: de avanzar como está, se refiere al proyecto del FES, ninguna posibilidad que la universidad se sume. Después, más adelante, dice: ningún rector que visualiza que tiene ese detrimento en el funcionamiento de su universidad podría apoyar la política tal cual como está. Y aquí hay una frase que me gustaría detenerme porque quizá va en el fondo del proyecto. Y dice: hay que preocuparse de que los estudiantes, esto de pagar 2 condiciones que son copulativas, de pagar hasta 3,5 veces o hasta el 90% del periodo, que serían 18 años, de una carrera que dura 5, la verdad es que muchos estudiantes nuestros van a haber pagado mucho más que las 3,5 veces antes de los 18 años. Bueno, nosotros dialogamos con todos los rectores y rectoras, tanto del Consejo de Rectores como de fuera. Y los comentarios que ha hecho la Universidad Católica, nosotros también hemos sostenido un diálogo permanente con la Universidad Católica y lo seguimos teniendo hasta este momento. Nosotros pensamos que las 2 materias que plantea, tanto de las necesidades económicas de la propia institución, que es la Universidad Católica, como de la justicia para las personas, las podemos abordar a través de modificaciones al proyecto de ley y nosotros estamos en disposición de hacerlo. De hecho, lo hemos planteado y estamos trabajando con el Consejo de Rectores en ese sentido. Así que creo que están las condiciones para llegar a entendimientos de esta naturaleza. Y mire, yo también desdramatizaría un poco. Mire, cuando se discutió la gratuidad, también hubo muchas, digamos... en contra. Claro, y gente que dijo que iba a quebrar el sistema de educación superior. Yo, francamente, creo que acá tenemos una propuesta que, como toda, es perfectible. No hay ningún planteamiento que se haya hecho que no tenga corrección posible dentro del diseño estructural del proyecto FES y creemos que todas esas correcciones no van a empeorar la situación que viven las personas, todo lo contrario, la van a mejorar y en ese sentido creemos que podemos llegar a los acuerdos necesarios para que este proyecto se apruebe. Estamos en medio de una carrera presidencial. ¿Cree usted que en un eventual gobierno de José Antonio Kast el proyecto va a tener viabilidad si es que no se logran con los tiempos hoy día en este año legislativo? A partir del 11 de marzo, ¿el proyecto queda guardado en un cajón o cree que va a salir adelante? Mire, nosotros vamos a hacer todo lo posible para que se legisle dentro de nuestro gobierno y lo estamos haciendo. Creo que... Porque de lo contrario se podría desaparecer y guardarse en un cajón, como le decía. O sea, mire, por eso nosotros vamos a hacer todo lo posible para que se legisle en nuestro gobierno, pero le quiero hacer el siguiente planteamiento.
la superación del crédito con aval del Estado es mucho más que un objetivo programático del presidente Boric. El país, y por eso quedó en la ley. Fíjate que cuando se aprobó la ley de la gratuidad, la ley 21.091, quedó en la ley que tenía que enviarse un proyecto para terminar con el crédito con aval del Estado. Eso fue el año 2018. Sí. Desde el año 2018, el país sabe que el crédito con aval del Estado tiene que dar lugar a un nuevo instrumento. Nosotros somos conscientes de eso y por eso creemos que vamos a encontrar los acuerdos. Y al final del día, estemos o no en una coyuntura de elección presidencial, hay materias que son estructurales para el país, como por ejemplo la educación superior, que tenemos que tener políticas de Estado. Por eso hemos presentado hoy día una estrategia que la construimos con distintas personas de distintos signos políticos, pero no quiero escabullir la pregunta. En estas materias tenemos que ponernos de acuerdo, quienes pensamos distinto, porque hay que dar certezas a las personas. Esto no puede depender del gobierno de turno. Por eso, independiente que hoy día esté gobernando el presidente Boric, nosotros creemos que los consensos que vamos a generar van a poder perdurar en el tiempo. Es que hoy día esas posiciones están bien alejadas. No quiero decir que están a una conversación, a 2 reuniones, tal vez a 2 cafés. No, están bien equidistantes, lejanas. Mire, por algo, hoy día cuando lanzamos la estrategia lanzamos la estrategia de educación superior a personas presentes de todo el espectro político, de oposición y de gobierno. ¿Por qué? Porque en educación superior tenemos políticas de Estado como país. Mire, yo quiero valorar un poco lo que hemos construido. Tenemos un sistema de educación superior que ha mejorado su calidad, tiene desafíos pendientes, tiene que conectarse mejor con la estructura ocupacional, sin duda hay desafíos pendientes. Tiene una política de gratuidad que permite que hoy día, como le decía, casi 700.000 personas estudien sin pagar, cosa que se considera en un momento un sueño. Entonces son avances importantes que yo creo que son de todos los chilenos, no le pertenecen a un color. Yo estoy seguro que vamos a encontrar los acuerdos necesarios y fíjate que esto es lo que te piden las personas cuando tú vas caminando por la calle. Oiga, ¿cuándo se ponen de acuerdo? ¿Cuándo se resuelve esto? La gente no quiere que nos interpelemos y andemos todo el rato peleando unos con otros. Yo creo que la gente quiere que resolvamos los temas. Y acá nosotros hemos planteado una solución perfectible, hemos planteado una solución y creemos que es mucho mejor para los chilenos trabajar y perfeccionar esta solución que está acá, que llegó a segundo trámite constitucional, que tiene urgencia, que ya tiene un itinerario con el Consejo de Rectores en diálogo, cosa que no había ocurrido nunca en una reforma de financiamiento. Llegar a fijar bases de trabajo en conjunto con el Consejo de Rectores para trabajar de manera colectiva las indicaciones. O sea, pensamos que es mucho más eficiente como país abrochar este proceso con todos los cambios que haya que hacerle, que sentarse a hacer uno desde cero. Hablemos un poquito también de, más allá de lo que es el financiamiento, hablemos de la educación superior. Pasemos a hablar de lo que se presentó hoy, subsecretario, porque hoy día se lanzó la estrategia de desarrollo para la educación superior, pero en el periodo 2026-2038. ¿Qué se busca? ¿Qué se busca con esta estrategia? Mire, la educación superior en chilena creció muy rápido. Cualquier fenómeno en su vida o de la vida de las personas que no están escuchando que crezca muy rápido, llega un punto en que llega un punto de inflexión y tiene que repensarse para afrontar la siguiente etapa. Cuando uno se pega el estirón, cuando le dicen, se pega el estirón y pasa por lo que comúnmente le llamamos la edad del pavo, ahí uno tiene un punto de inflexión y después empieza ya la vida más adulta. Yo creo que la educación superior chilena está en ese punto de inflexión y hasta el momento no teníamos estrategia. Esto, por decirlo de alguna manera, no nos habíamos puesto la pelota contra el piso. Íbamos para donde cada quien quisiera ir, más o menos, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue llamar a gente de distintos sectores políticos, pero también de distintos lugares, desde distintas instituciones, de distintas regiones. Estaba la CUT, estaba la SOFOFA, estaban rectores de universidades, habían varios, son 48 personas. Teníamos CUT, SOFOFA, CONAPYME, que son las pequeñas empresas, Fundación Chile, teníamos personas intelectuales, teníamos gente del sector técnico profesional, muy relevante para el país. Y fíjese que lo mismo que tú me decías, ¿cómo se van a poner de acuerdo? Si piensan tan distinto. Bueno, nos pusimos de acuerdo. Nos pusimos de acuerdo, se trabajó mucho, hoy día se le entregó al ministro de Educación la estrategia y básicamente lo que sugiere la estrategia es que si trabajamos en conjunto podemos hacer que esta educación superior, que creció muy rápido y que no tiene hoy día una solución de continuidad adecuada, ni con la estructura ocupacional, ni con la vida de la gente. O sea, seguimos teniendo trayectoria educativa muy rígida, carreras muy largas, que es difícil cambiarte, es difícil combinar cosas. Podemos cambiarla de tal manera de hacer una mejor conexión con la realidad de las personas y con la matriz productiva de tal manera
de poder aportar al desarrollo del país, de crear más ciencia, más tecnología y también de fortalecer y darle el trato institucional que merece a la educación pública, que es muy relevante para el país y es clave para que el país logre esta materia. Entonces, nos juntamos, pusimos la pelota contra el piso, generamos una estrategia que tiene objetivos, que tiene líneas de acción y que, esto es muy importante, recoge un consenso relevante, o sea, un consenso de distintas personas, insisto, de distintos signos. Incluso el propio presidente de la Comisión de Educación del Senado, que no es precisamente de gobierno, el senador Sangüesa, señaló que es importante tener políticas de Estado. Entonces esto va a quedar como una política de Estado en educación superior. Esto parece muy relevante. Y ahí en esa estrategia me imagino que se hizo un análisis previo de la condición o más bien el contexto actual de la educación superior. ¿Cuál es esa evaluación que se hizo respecto de lo actual? Porque para hacer una estrategia se tiene que visualizar lo que está sucediendo hoy día. Pensando en eso, ¿cuál es la situación que se está viviendo hoy para después provocar estos cambios que se necesitan para un proceso de desarrollo de la educación superior? Mira, como te señalaba, crecimos muy rápido con modelos muy tradicionalistas y todavía muy rígidos. Entonces tenemos una educación superior muy grande que tiene mucha matrícula. Nosotros somos de las coberturas más amplias, incluso mayores a algunos países desarrollados. Y de carreras muy largas también. Y de carreras muy largas y también con una importante presión fiscal, que no significa que digamos que tengamos que desfinanciar la educación superior, sino que tenemos que modernizar. Entonces eso es básicamente el sentido, que tenemos este diagnóstico, crecimos muy rápido, tenemos modelos muy tradicionales, descuidamos un poco nuestra educación pública, facilitamos el desarrollo de distintos proyectos sin una solución de continuidad adecuada con la estructura ocupacional. Mucha gente siente que, pucha, estudié esto y no encuentro lugar en la pega, no encuentro espacio para trabajar. Entonces siento que a lo mejor, pucha, podría haber estudiado otra cosa. Entonces, la pertinencia de la oferta académica tenemos que revisarla y esto no implica menos matrícula para la educación superior, sino que una matrícula mejor conectada con las necesidades del país y mucho más flexible. Por ejemplo, una cosa que es muy interesante de la estrategia es que es consciente de que avanzar en mayor bienestar para las personas, hoy día los jóvenes tienen aspiraciones de felicidad y bienestar mucho mayores que generaciones previas, lo que nos parece muy bien. Ese desafío que implica, por ejemplo, cómo enfrentamos cosas como la ideación suicida, que es una cosa que está demasiado, mucho más de lo que debiera amplificar en nuestra juventud, con la modernización de las carreras académicas y de la trayectoria académica para tener, por ejemplo, más microcredenciales, que no tengas que estudiar tanto tiempo. A nosotros nos gustaría mucho más que las carreras fueran más compactas, de tal manera luego tú te vayas perfeccionando en la vida, entrando y saliendo varias veces de la educación superior en distintos tipos de certificación y de grados que tengan validez laboral. Por lo tanto, esas dos cosas, mayor bienestar y más modernidad y pertinencia, se tienen que encarar en un mismo proceso. Y establecemos líneas de acción para aquello que van desde, por ejemplo, instrumentos de política pública para el acompañamiento, como lo hacemos con el programa PASE, por ejemplo, que es un programa muy importante donde tú sientes que hay alguien apoyándote. Los estudiantes dicen, pucha, a mí, yo me gusta estudiar, me gusta mi carrera, pero me siento solo. Pucha, una especie de acompañamiento que se le da al estudiante. Al mismo tiempo, instrumentos de política pública tienen que hacer eso, al mismo tiempo que tenemos que ser mucho más flexibles y aceptar que una persona que entre a estudiar una carrera técnica pueda luego saltar a una universitaria o una capacitación laboral. Mira, ya en algunos programas ya lo hemos empezado a hacer. Gente que tiene franquicia Sense, por ejemplo, que va a hacer un curso de capacitación. Sí. Perfecto, hace un curso de capacitación, pero como eso está conectado con una carrera técnica, dice, oye, esto me terminó gustando, ¿qué puedo hacer? Bueno, continúa estudiando una carrera técnica y saca el técnico. Y ahí puedes, por ejemplo, optar a la gratuidad en caso que califiques para la gratuidad. Y no ha pasado muchas veces que ese tipo de flexibilidad la gente te lo agradece, sobre todo personas más adultas. Ahora nos vamos ya por un fenómeno demográfico, la educación superior cada vez va a tener personas más adultas y creo que eso les da una oportunidad que hoy día las personas no saben que tienen o no la tienen tan cerca. Subsecretario, quiero aprovechar el tiempo que nos va quedando, muy poquito, pero de todas maneras quiero, porque estos temas se cruzan. Este lunes, martes y miércoles se va a desarrollar una nueva versión de la PAES. Y ya está todo listo pensando justamente en en las nuevas generaciones que van a entrar a la educación superior, ya sea universitaria o técnica. Pero quiero ir más allá de lo que se va a dar durante la próxima semana. Quiero ir un poquito más allá, porque esta generación que va a rendir la PAES son aquellos chicos que entraron en primero medio cuando estábamos empezando
la pandemia. Son aquellos chicos que tuvieron clases vía online y tienen que enfrentarse a esta realidad. ¿Qué es lo que esperan ustedes respecto de esta generación que va a rendir esta prueba y que va a tener que desarrollarse en la educación superior con este contexto con el que partieron la enseñanza media? Bueno, yo creo que precisamente por eso estamos haciendo esta estrategia, porque queremos sentar líneas de acción para tener trayectorias académicas que sean mucho más flexibles y estén a tono como son las generaciones hoy día. Mira, la generación actual, como te señalaba, tiene una aspiración de bienestar y felicidad mayor. Y está bien que así sea, porque nuestros padres se sacrificaron por nosotros, nuestros abuelos se sacrificaron por nuestros padres, y en cada paso adelante hay una añoranza de felicidad mayor, de bienestar mayor. Por ejemplo, ser profesional. La gente te dice, yo quiero dedicarme a lo mío, quiero poder dedicarme a la actividad que amo. Por eso en esto lo que me gustaría decirle a estos jóvenes es, gracias a distintos esfuerzos que ha hecho el país, muchos de ellos motivados por el movimiento social, muchas cosas que se plantearon desde las calles. Hoy día tienes una prueba PAES que luego la puedes rendir de nuevo, que puedes guardar tu puntaje. Tú te acordarás cuando habían otras pruebas, uno no podía guardar su puntaje, entonces la daba súper estresado. Entonces, relájate un poco más. Tienes la política de gratuidad. No se acaba la vida. Tienes la política de gratuidad. Estamos haciendo un esfuerzo para que luego, si eres de clase media y no llegas a la política de gratuidad, no tengas que endeudarte con un banco. Para que estudies una educación superior con carreras no tan largas, mucho más flexibles, mucho más pertinentes a lo que requiere el país en el presente y sobre todo en el futuro, con metodologías más activas, para tener trayectorias mucho más adecuadas a lo que son las formas de vida de las personas. Fíjate que todo eso es súper distinto de cómo nosotros estudiamos. Es súper diferente, que nosotros nos tuvimos que endeudar, tuvimos que dar una prueba que se daba una pura vez, después teníamos que esperar y estábamos estresados, tuvimos que estudiar carreras mucho más largas de lo que esperamos sean en el futuro. Entonces son logros importantes para los cuales ha valido la pena todo esto. Entonces, ¿para qué decir todo esto? Hoy día hay mejores condiciones para que tú, hoy día las personas que van a dar la prueba, la des con más relajo y luego elijas lo que ames. Si al final todo tiene que ver con eso, todo el sueño de ser profesional es dedicarse a lo que uno le gusta, a lo que uno quiere y poder experimentar el trabajo como una actividad más libre. Y yo creo que las personas hoy día tienen mejores condiciones para ello y cuando tú trabajas en lo que amas, puedes generar mayor rendimiento y vas a llegar a lugares que de otra manera no hubieras llegado. Entonces la esperanza que nosotros tenemos en esta generación, que a veces se le critica y se dice chuta, con un calificativo que a mí no me gusta para nada, que es esto de cristal, ¿no? Que es una generación de cristal. La generación de cristal. Yo al revés, yo veo mayor potencialidad. Yo veo que esta generación, si cambiamos la educación superior, si la modernizamos, va a llegar más lejos de lo que nosotros pudimos llegar. Y eso es el desafío, eso es lo que nos legaron a nosotros nuestros padres. Nosotros llegamos más lejos de lo que pudieron nuestros padres y es lo que a nosotros nos corresponde para con los que vienen. Y yo tengo fe entonces que esta generación va a poder llegar a lugares que nosotros no llegamos, va a poder inventar cosas que nosotros no inventamos y va a poder darle un sentido a sus carreras que nosotros no le pudimos dar. Una pregunta muy breve y necesito una respuesta muy breve. ¿En cuál de las dos campañas políticas ve usted más cercanía con los proyectos educativos o preocupación por los proyectos educativos? Mire, es que no corresponde que yo me refiera al tema de la campaña, eso tiene su canal de expresión, nosotros estamos preocupados de gobernar. Solo quisiera decir que a los países que les va bien en materias educativas subyacen acuerdos que involucran a todos los sectores. Y eso es lo que a mí me gustaría que pasara. Fíjate que la gratuidad se le podrán hacer críticas, pero yo no he visto que nadie debería plantear el fin de la política de gratuidad, el retroceso en gratuidad. ¿Usted teme que puede haber alguna de las dos candidaturas que le pueda poner? Por eso le planteo. Creo que es un acuerdo que es una conquista de la sociedad y ya está dentro de nuestra cultura. Y por lo tanto es un avance que le pertenece a todos y a todas. No tiene un color político determinado y por lo tanto creemos que es un avance de Chile. Es una cosa que le pertenece a los chilenos, no importa su signo, y creo que todos la valoran. Porque de otra forma la gente no podría estudiar. Mira, quizás nosotros sabemos lo que significa pagar la educación cuando uno no viene de una familia de fortuna. Y que el hecho de que exista la política de gratuidad es un avance para Chile y no nos vamos a poner a ver ahora el color político. Yo creo que en educación tenemos que llegar a consensos que nos permitan llegar al desarrollo y eso involucra a todos los sectores. Víctor Orellana, subsecretario de Educación Superior, muchísimas gracias por haber venido aquí al estudio de CNN Chile. Muchas gracias a ustedes. Que esté muy bien. Sigamos avanzando con las informaciones. El Poder Judicial sigue sorprendiendo con la apertura de nuevos sumarios
a raíz de antecedentes conocidos en la llamada trama bielorrusa, con un factor en común: el conservador y archivero de Puente Alto, Sergio Llaver. En tanto, en la Corte Suprema prefirieron no dar espacio a las críticas y emplazamientos de la ex ministra Ángela Vivanco. Los detalles en el informe de Miguel Ángel Araya. Le voy a ser bien sincera, fíjese que nosotros no hemos comentado ninguna de las declaraciones de la ministra. No es tema para nosotros lo que ella diga en la prensa. No hay tiempo para eso. Así respondían desde la Corte Suprema a las múltiples críticas y emplazamientos que ha hecho la removida ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, en contra del máximo tribunal del país y sus integrantes, a los que acusa de una supuesta persecución desde que se abrió un cuaderno de remoción en su contra. Y es que parte de la molestia se debe a que la otrora jueza arriesga quedar en prisión preventiva, tal como ya ocurrió con su pareja Gonzalo Migueles y los abogados que presuntamente habrían pagado cerca de 70 millones de pesos en coimas, Mario Vargas y Eduardo Lagos. Bueno, son declaraciones de ella, nosotros no nos vamos a pronunciar ni vamos a contestar al respecto. Tenemos tantas cosas respecto de las cuales pronunciarnos, estamos teniendo hasta 2 plenos semanales, porque hay demasiados antecedentes administrativos que resolver, cuestiones que tenemos que analizar y proyectar los trabajos hacia el futuro, que la verdad que si nos pusiéramos a comentar las declaraciones de cada uno de los que se hace por la prensa, no tendríamos tiempo. Así que no hay tiempo para eso. Esta jornada quien también abordó la llamada trama bielorrusa fue el fiscal nacional Ángel Valencia, precisando algunos puntos sobre las nuevas indagatorias y aristas que se han abierto. En conversación con Cooperativa, la máxima autoridad del ente persecutor sostuvo que las investigaciones tratan de esclarecer hechos y no se trata de persecuciones penales en contra de personas particulares, como se ha intentado establecer en el caso del ministro de la Suprema, Diego Sínpertigue. Lo que pasa es que no estamos investigando personas, la fiscal de los Lagos está investigando hechos, ¿no? Entonces, ella está investigando hoy día las circunstancias en las cuales se dictó un conjunto de resoluciones y si efectivamente hubo o no hubo actuaciones ilícitas para poder favorecer o provocar o conseguir esa resolución y sentencia. Ese es el caso que llaman la muñeca, ¿no? Mientras las investigaciones penales avanzan y continúan con el desarrollo de diligencias, las indagatorias administrativas también lo hacen en un carril paralelo. Sin embargo, en la Corte Suprema evitaron profundizar en el sumario administrativo que involucra al ministro Sínpertigue o sobre rumores de una posible renuncia. Por lo menos no se ha dado cuenta de nada de eso en el Pleno y difícilmente podrá ser porque existiendo un sumario no se aceptan renuncias. O sea, no se puede renunciar habiendo un sumario abierto. Así es que, pero desconozco absolutamente porque ha sido una sorpresa para nosotros lo que ha aparecido en la prensa porque no hemos tenido noticia de alguna renuncia presentada por el ministro. Además, este miércoles 3 de diciembre se llevará a cabo la revisión de la querella de capítulos en contra de la exministra Ángela Vivanco, que en caso de ser aprobada, se espera su pronta formalización. Lo más probable es que efectivamente esta querella de capítulos sea admitida y se permite entonces que el Ministerio Público pueda formalizar el caso ante el Tribunal de Garantía correspondiente y eventualmente lo más probable es que se pida la prisión preventiva de la ex ministra de la Corte Suprema. Siendo los mismos hechos y los mismos antecedentes que fundan esta grave imputación, la probabilidad de que concedida la querella de capítulos se conceda también la prisión preventiva, esa probabilidad es efectivamente muy alta. En tanto, los procesos administrativos en el Poder Judicial suman y siguen. La Corte de Apelaciones de San Miguel abrió 2 sumarios administrativos en contra del ministro de dicho tribunal, Carlos Farías Pino, y del exministro Luis Sepúlveda Coronado, por supuestas contrataciones de familiares en el conservador de bienes raíces de Puente Alto a través del cuestionado conservador Sergio Llaver. Ponga atención a lo siguiente, porque food trucks, charlas, experiencias inmersivas y mucho más es lo que ofrece la 4ª edición del Festival Ladera Sur en el Parque Santa Rosa de Apoquindo, un evento que comenzó este viernes con la presencia de diversos actores y además un foro que permitió conocer las propuestas ambientales de los futuros aspirantes a la moneda. Los detalles en la nota de Camila Sumastre. Naturaleza, medio ambiente y cultura, todo en un mismo lugar.
Este viernes 28 de noviembre arrancó la cuarta versión del Festival Ladera Sur en el Parque Santa Rosa de Apoquindo, Las Condes. Una instancia que en 2024 convocó a más de 18.000 personas en 3 días y que este año promete nuevamente reunir a miles de asistentes. Chile es naturaleza, todo lo que representamos hacia afuera es naturaleza. El 80% del PIB de Chile está dependiente del factor natural, o sea, es un tema que tiene que estar siempre en primera línea. Entonces este festival y lo que busca Ladera Sur es llevar estos temas a primera plana. Yo vengo de Talcahuano a ver este festival que me encanta. Sin naturaleza no vivimos. La verdad es que a nosotros nos gusta harto la naturaleza, lo importante que es sobre todo para las generaciones que vienen. El ver tanta juventud nos da esperanza de futuro. La edición 2025 del festival promete más de 200 expositores nacionales e internacionales, 100 organizaciones ambientales, así como más de 170 emprendimientos con talleres, charlas, experiencias inmersivas y zonas gastronómicas. Tener un espacio para compartir entre tantas personas que han puesto toda su energía, su compromiso y su vida, en muchos casos, al cuidar la naturaleza, es un maravilloso encuentro. Aquí estamos por la naturaleza, estamos por orientar al país hacia verdaderamente una forma de desarrollo económico en base al respeto. A diferencia de otros años, el festival debutó con un nuevo espacio de encuentro, el ecosistema Ladera Sur, una iniciativa que busca reunir tanto al mundo público como privado con el fin de avanzar hacia un modelo económico más consciente. Lo que buscamos es el traspaso de buenas prácticas, experiencia y sobre todo entender al otro. Entonces, este sinsentido de locura de crecimiento es lo que hay que mostrar que no tiene sentido. Estamos vinculados, el mundo está mal, somos corresponsables todos, tenemos que mostrar que hay modelos de cambio. Y es lo que he intentado explicarles hoy. Pensando, discutiendo y reflexionando sobre cómo es el futuro de la sociedad y del medio ambiente, nuevas formas de consumo, marcas que pueden realmente pensar las cosas de una forma diferente. Y es que esta versión del festival tiene una particularidad. Ocurre en medio de una elección presidencial. Es por ello que reunió las vocerías ambientales de los comandos de Janet Jara y José Antonio Kast con el fin de conversar sobre políticas climáticas. Institucionalidad, gobernanza y crisis hídrica marcaron el foro. A veces tú tienes ciertas finalidades claras, por ejemplo la carbono neutralidad, ¿no es cierto?, para el 2050, pero el tema es cómo tú lo haces, o sea, qué instrumentos tú deberías profundizar para llegar a esas metas más ambiciosas. Y ahí efectivamente, claro, yo me centré bastante en los instrumentos económicos, especialmente desde el punto de vista de la agenda energética. Existe la convicción que es importantísimo enfrentar la crisis climática, proteger nuestros ecosistemas, que el desarrollo sostenible de nuestro país avance en conjunto con justicia social y con justicia ambiental. Es Ladera Sur, el Festival de la Naturaleza, que por 3 días se toma el Parque Santa Rosa de Apoquindo para relevar todos aquellos temas vinculados a medio ambiente. Acompañado de artistas como Quique Neira, Jepe y Ana Tijoux, que animarán este encuentro, el cual contará con entradas liberadas para niños y niñas hasta los 12 años y que se desarrollará hasta el domingo 27 de noviembre de las 10 de la mañana hasta las 21:30 horas. Hola, ¿cómo están? Comenzamos la revisión de las noticias internacionales en Conexión Global en CNN Prime. Y vamos a partir con la última información que dio a conocer The New York Times. Dice que Nicolás Maduro y Donald Trump tuvieron una conversación por teléfono la semana pasada. Y de hecho, en esta conversación de la cual informa este medio estadounidense, hablaron de incluso reunirse en los próximos días. The New York Times le preguntó entonces a la Casa Blanca y al gobierno de Nicolás Maduro respecto de esta llamada. No quisieron responder a ningún comentario, pero son distintas las fuentes que le confirman al New York Times entonces que hablaron por teléfono y también estuvo incluido el secretario de Estado, Marco Rubio, en esta llamada. Y esta ocurrió después de que Estados Unidos designara el Cartel de los Soles como una organización terrorista y también designara a Nicolás Maduro como líder de esta organización. Al parecer, entonces los mandatarios están hablando. Sin embargo, ayer también Donald Trump dijo en una conferencia de prensa que van a seguir con los ataques a los traficantes de droga y que no descarta incluso realizar ataques en terreno, por tierra, y que estos podrían ocurrir muy pronto. Escuchemos lo que dijo Donald Trump. Vamos a ocuparnos de esta situación. Ya estamos haciendo mucho. Casi hemos detenido el tráfico. Aproximadamente el 85% se detiene por mar. Probablemente lo hayan notado. La gente no quiere enviar cargamentos por mar, así que empezaremos a detenerlos también por tierra. La tierra es más fácil y eso comenzará muy pronto. Les advertimos, dejen de enviar veneno a nuestro país.
Seguimos en Estados Unidos porque la administración de Donald Trump está redoblando sus esfuerzos en contra de los migrantes después de este ataque en Washington de parte de un ciudadano afgano contra 2 integrantes de la Guardia Nacional. Uno de ellos, a quien ustedes ven en pantalla, Sarah Beckstrom, de 20 años, finalmente murió anoche. De hecho, también Donald Trump confirmó esa noticia. Y su compañero Andrew Wolf, de 24 años, sigue en estado crítico después de ser sometido a cirugía. Tras este ataque, Donald Trump entonces dijo que van a revisar todas las green cards otorgadas a personas de 19 países, entre ellos Afganistán. Y también escribió en su red social que van a pausar permanentemente la entrada de migrantes de países del tercer mundo. No indica qué significa esto, pero ocurre entonces después de este tiroteo de este ciudadano afgano que ingresó a Estados Unidos en 2021 después de la retirada de Estados Unidos de Afganistán. Ingresó por un programa de Joe Biden, él trabajó incluso con la CIA, pero su solicitud de asilo fue aprobada por la administración de Donald Trump. Y de hecho ayer le preguntaron al mandatario estadounidense por qué culpaba a la administración de Joe Biden de la entrada de este ciudadano afgano, si fue el Departamento de Justicia quien revisó los antecedentes de este ciudadano. Esto fue lo que le respondió Donald Trump a la periodista. Your DOJ IG just reported this year that there was thorough vetting by DHS and by the FBI of these Afghans who were brought into the U.S. So why do you blame the Biden administration? Because they let them in. Are you stupid? Are you a stupid person? Because they came on a plane along with thousands of other people that shouldn't be here, and you're just asking questions because you're a stupid person. Estúpida trató a la periodista Donald Trump. Vamos ahora a Ucrania, donde el principal asesor de Volodymyr Zelensky renunció después de que su casa fuera allanada por estar involucrado en un caso de corrupción. Ya son 2 ministros y este asesor entonces los que renuncian por este escándalo de corrupción que 2 agencias entonces revelaron estar investigando. Este asesor también es clave para las conversaciones entre Estados Unidos y Ucrania y también Rusia. De hecho, estuvo presente en la última conferencia con el secretario de Estado Marco Rubio cuando conversaron en Ginebra. Renuncia entonces este asesor, pero el presidente Zelensky dice que va a continuar entonces con estas negociaciones. Escuchamos lo que dijo. Rusia realmente quiere que Ucrania cometa errores. No habrá errores por nuestra parte. Nuestro trabajo continúa. Nuestra lucha continúa. No tenemos derecho a no llevar esto hasta el final. No tenemos derecho a retirarnos ni a pelearnos. Si perdemos la unidad, corremos el riesgo de perderlo todo. A nosotros mismos, a Ucrania, nuestro futuro. Llegamos al final de Conexión Global. Les recomiendo Conversación Global mañana sábado a las 10 de la noche con el embajador de Australia. Yo me despido, pero ya sigue más CNN Prime. Que estén muy bien. Buenas noches. Tu seguro de auto está en Consorcio. Está presentando CNN. Bien, ya estamos de regreso en esta edición de CNN Prime de día viernes, pero para decir adiós, claro, porque ha terminado esta edición de CNN Prime, pero los queremos dejar invitados a que sigan en la sintonía de nuestro canal, que tengan también un gran fin de semana, siempre informados con las pantallas de CNN Chile, porque siempre hay información que llevarles hasta ustedes. Y por supuesto, en poquitos minutos más comienza esta cruzada que nos une a todos los años. Teletón 2025, en poquitos minutos más, desde el Teatro Teletón, bueno, se va a dar comienzo a estas 27 horas de amor, donde todos los chilenos y chilenas, y también extranjeros, pueden sumarse a esta hermosa cruzada. Viernes 28 de noviembre, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Que tengan muy buenas noches.